Sí, sí, doctor, sí se ve. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de esta otra enfermedad. Hemos dicho que la hernia inguinal es una patología congénita, ¿no es cierto? Esta enfermedad no es una patología congénita. O sea, el niño no viene con la enfermedad, nace sano y luego de unas semanas comienza esta enfermedad. Y miren, la descripción de esta enfermedad está en el título de la patología. Es una patología del píloro. Recuerden que el píloro es un órgano valvular, muscular, ¿no es cierto? Que es la transición del estómago con el duodeno. La válvula del píloro permite la salida, ¿no es cierto?, del contenido gástrico hacia el duodeno e impide el retorno, el reflujo del contenido duodenal hacia el estómago. Para eso sirve el píloro. Tiene una contractibilidad, por eso tiene capas musculares. ¿Y qué sucede en esta patología? Los músculos de este píloro aumentan de tamaño, aumentan de volumen, se ponen gruesos, se alargan. ¿Cómo se llama eso? Hipertrofia. Entonces hay una hipertrofia de los músculos del píloro. ¿Qué pasa cuando se hipertrofia el píloro? El canal pilórico por donde pasa el contenido gástrico se estenosa, se estrecha, se cierra. ¿Cómo es el cuadro clínico entonces? Una obstrucción a nivel del píloro y produce vómitos del contenido gástrico. ¿Qué vomita este bebito? Leche. ¿A qué edad se presenta esta patología? Generalmente desde las 2 semanas hasta los 2 meses más o menos de vida del bebito nacido ya. ¿Ok? No nace, o mejor dicho, no aparece la enfermedad cuando nace. Aparece luego de 2 a 3 semanas más o menos. Entonces, reiteramos, lean ustedes, patología del lactante menor, que causa hipertrofia, alargamiento del músculo pilórico, obstruyendo el canal pilórico. Más frecuente entre las 3 y 6 semanas de vida, bueno, puede fluctuar un poco más abajo y un poco más arriba también, mayormente entre este rango de edad. ¿Ok? Lean bien estos datos. 1 a 4.000 nacidos vivos, ¿no es cierto? La incidencia de esta patología, de acuerdo a este autor. Más o menos. ¿Ok? Entonces miren este dibujito y nos muestra dónde está el píloro. Estómago, duodeno, la transición entre estos órganos es el píloro, que es un órgano valvular que cuando aumenta de volumen, como estamos viendo acá, se ha engrosado el músculo pilórico, el canal pilórico por donde debe salir, ¿no es cierto?, el contenido gástrico, se cierra, se estrecha demasiado. Y por lo tanto, nosotros tenemos un cuadro obstructivo a nivel del píloro. Miren esta fotografía, acá vemos, acá está el estómago, por aquí está el duodeno, aquí está el hígado, lóbulo izquierdo, y este órgano grande, como una aceituna gigante, es el píloro hipertrofiado. Esta pinza, estos brazos de la pinza laparoscópica miden más o menos 1 centímetro y medio, dependiendo del tamaño de las pinzas. Miren cuánto puede agarrar del píloro, no es más del 30%. Todo el resto no lo puede agarrar. Quiere decir que este píloro debe medir unos 3 centímetros por lo menos. Menos centímetros. Así de grande se hace. Normalmente cuando operamos un abdomen, nosotros nunca vemos el píloro así. Casi ni se nota. Lo que se ve es el estómago y el duodeno. El píloro casi ni se nota. En cambio, cuando está hipertrofiado, así aparece. Esta diapositiva para que sepan que antes de estos dos colegas, Frederick y Ramstedt, antes de 1912, se hizo una serie de descripciones, ensayos terapéuticos, pero seguramente fracasaron. A raíz de esto, que estos colegas proponen esta cirugía piloromiotomía en este año, o sea, hace más de 100 años, entonces a partir de esta situación es que se trata con éxito esta enfermedad. Entonces la técnica que utilizamos actualmente es la misma que describieron estos colegas hace más de 100 años. La piloromiotomía, en honor a ellos, de Frederick Ramstedt. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es la causa de esta enfermedad? No hay una causa única absoluta, hay una serie de factores, de situaciones que se presentan asociadas, ¿no es cierto?, a los niñitos que vienen con una hipertrofia pilórica. Por ejemplo, madres fumadoras, madres que han recibido antibiótico, madres que dan leche maternizada, está asociada a una mayor, ¿no es cierto?, incidencia de hipertrofia pilórica. Se ha demostrado de que algunas hormonas como la
hipergastrinemia, el aumento de la secretina, somatostatina, que tienen que ver con la motilidad, ¿no es cierto?, intestinal, también están asociadas cuando están en una mayor secreción, ¿no es cierto?, una hipergastrinemia a una estenosis hipertrófica, una hipertrofia del píloro, mejor dicho. Se ha demostrado que hay una mayor predisposición, como muchas patologías, ¿no es cierto?, que afectan más a los varoncitos que a las mujercitas. 4 contra 1. Más frecuente en la hernia inguinal, también más frecuente en la hipertrofia pilórica. Pobres varoncitos. ¿Ok? También se ha demostrado que una sustancia, que es el óxido nítrico, que tiene que ver con la relajación del músculo liso intestinal, la deficiencia de este óxido nítrico está asociado a una hipertrofia pilórica, una hipermotilidad intestinal y también a una hipertrofia del músculo pilórico. Ya habíamos dicho sobre la lactancia materna, que tiene un efecto benefactor, a diferencia de la lactancia artificial, que más bien aumenta la incidencia. Bueno, lo mismo, miren, y como la mayoría de patologías, ¿no es cierto?, congénitas, está asociado a otras malformaciones congénitas, como estamos viendo por acá. No mucho, pero está asociado también. Muy bien, ¿cuál es el cuadro clínico? Como habíamos dicho al principio, básicamente el niño vomita leche. ¿Por qué vomita leche? Porque al ser la obstrucción a nivel del píloro, no hay forma de que pase la bilis y el contenido intestinal hacia el estómago. Porque, por ejemplo, en la atresia duodenal, ¿qué es lo que se secreta más? Bilis. ¿Qué es lo que vomita el niñito? Bilis. En la obstrucción a nivel del colon, hasta secreción fecaloidea podría vomitar. En una infección, por ejemplo, hay vómitos de leche, pero también hay fiebre, también hay otra patología. Entonces, en esta patología, la característica fundamental es que los vómitos son postprandiales, o sea, después del alimento, y leche, lácteos, siempre. Siempre vómitos lácteos, amarillentos, pero nunca bilis. ¿De acuerdo? Entonces, en una fase inicial, pocas horas de nacido el niñito, todo lo que lacta lo vomita. Entonces, es un chico que no luce enfermo, pero que luce muy molesto. Está con mucha hambre y llora y llora porque todo lo que recibe lo vomita, no puede absorberse nada. No llega al intestino, no hay absorción del alimento. Todo llega al estómago y se regresa nuevamente a través del vómito. Entonces, estos signos del bazuqueo, Kussmaul y Bouveret están asociados a la hipermotilidad gástrica, que es fácil de entender. Al tener una obstrucción a nivel del píloro, el estómago lucha, ¿no es cierto?, por expulsar el contenido gástrico sin éxito. Y entonces esa hipermotilidad gástrica se manifiesta a través de este bazuqueo, el signo de Kussmaul, que son estas contracciones erráticas en la cavidad abdominal, perdón, en la pared abdominal. Vemos cómo por encima del ombligo, miren cómo el estómago refleja en sus contracciones en la pared abdominal, que parece que fuese un niño endiablado donde se está moviendo algo en su pancita. Así podemos ver estas contracciones que se llaman signo de Kussmaul. Entonces, además del signo de Kussmaul, ¿qué cosa podemos ver? También el signo del bazuqueo. ¿Qué es el bazuqueo? Cuando auscultamos los ruidos hidroaéreos, ¿no es cierto?, aumentados en frecuencia. Y el signo de Bouveret es cuando palpamos, ¿no es cierto?, esas contracciones erráticas del estómago reflejadas en la pared abdominal. Como pasan pocas horas, entonces el niño está estable aún, ¿de acuerdo? No luce desnutrido, simplemente luce un niño muy renegón, muy llorón, porque obviamente tiene mucha, mucha hambre. Cuando pasa mucho tiempo, obviamente todo, como todo en medicina, como todo en la vida, si pasa mucho tiempo, obviamente la cosa se va a complicar. Entonces, si pasa muchas horas, más de 12, 24 horas, más de 2 días, qué sé yo, el niño ya ha vomitado bastante, va a estar totalmente agotado, deshidratado, descompensado y ya ni siquiera llora. Ya no está molesto, más bien al contrario, está hipoactivo, somnoliento, ¿no es cierto? Ya luce enfermo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Ya no vamos a ver sino Kussmaul, porque al estar la cavidad abdominal totalmente atónica, cansada, ya no vamos a ver esas contracciones en la pared abdominal. ¿Ok? Pero sí podemos palpar, ¿no es cierto? Como el paciente está tranquilito, ya se deja examinar, podemos palpar el píloro. ¿Y cómo palpamos el píloro? Como una, ¿no es cierto?, presencia de una masa grande, como una aceituna gigante, como una gran aceituna. ¿Cómo se llama entonces ese signo de la palpación del píloro? Oliva pilórica. Palpamos la oliva pilórica como una aceituna grande. Y cuando la palpamos, ya el diagnóstico está hecho prácticamente, ¿no? Con valor predictivo hasta el 99%. ¿Ok? Se palpa entre 60 y 80%, bueno, eso depende del cirujano, ¿no? No todos palpamos
Es un poco difícil de palpar, pero cuanto más hipoactivo es el niñito, seguramente va a ser más fácil palpar el píloro. Entonces, recuerden que los vómitos no son biliosos, no son biliosos, ¿de acuerdo? Entonces, a medida que pase el tiempo, vamos a encontrar al chiquito muy deshidratado. Si pasan muchos días, el chico ya va a tener signos de desnutrición incluso. Va a estar totalmente asténico, ¿no es cierto? Cansado, agotado, enjuto, flaco, ya luce bastante enfermo. Y si pedimos algunos exámenes, sobre todo electrolitos, vamos a ver cómo el chico está con alcalosis metabólica, hipocloremia, hipopotasemia, hipoglicemia. Entonces encontramos, ¿no es cierto?, alteraciones hidroelectrolíticas, como vemos en la diapositiva. Muy bien, entonces la ecografía es un buen medio de diagnóstico en la mayoría de patologías abdominales y aquí también. Entonces, la ecografía ha demostrado los valores normales del píloro. Entonces, mire, a través de la ecografía podemos medir, ¿no es cierto?, cuánto mide el espesor de los músculos, cuánto mide el diámetro y cuánto mide la longitud. Entonces, cuando tenemos estas dimensiones, ¿no es cierto?, menores a estos datos que están acá, es un píloro normal. Entonces, si hay un niño vomitador con esta ecografía, valores normales, entonces otra patología no es una hipertrofia pilórica, como vamos a ver en el diagnóstico diferencial. Entonces, miren, hay otras patologías que cursan con vómitos que no son una estenosis hipertrófica de píloro, son cualquiera de ellas. Incluso la mala técnica de lactancia. ¿Qué es una mala técnica de lactancia? Es aquella mamá, ¿no es cierto?, primeriza, sin mucha experiencia, o con una suegra que es muy fastidiosa, que le hace comer mucho al bebito. Entonces, tenemos un bebito tragón que come mucho y va a estar vomitando por rebosamiento, no porque tenga una patología. Entonces, la mala técnica de lactancia no es una patología, es simplemente una situación en la que le dan mucho de comer al bebito recién nacido, de pocas semanas de nacido, y por lo tanto está vomitando por rebosamiento y no porque esté enfermo. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? A ver, ya hemos visto esto, ¿de acuerdo? Hay muchos trabajos que tienen que ver, que han dosado electrolitos y ven cómo los electrolitos generalmente están asociados a la fase tardía de la enfermedad. ¿Ok? Muy bien, ya hemos hablado de la ecografía. Miren, cuando la ecografía demuestra que hay estas dimensiones mayores a las que están acá, o sea, un diámetro de pilo de más de 14 milímetros. Sobre todo buscamos esto, ¿cuánto mide el espesor del músculo en el píloro? No debe medir, ¿no es cierto?, más de 4 milímetros. Entonces, si la ecografía nos muestra que mide 5 o 6 milímetros, esto es una patología que estamos buscando, un píloro hipertrofiado. Si mide menos de 4, 3, 2, obviamente eso no es una hipertrofia pilórica, tenemos que buscar la causa, ¿no es cierto?, en el diagnóstico diferencial. ¿Ok? Entonces, miren, estas son fotografías de una ecografía. Miren cómo el canal pilórico está totalmente estrecho, el músculo pilórico en esta incidencia longitudinal está totalmente hipertrofiado, acá se nota igual, la luz, el músculo pilórico está hipertrofiado, el estómago está con contenido gástrico, ¿no es cierto? Y eso podemos ver en la ecografía. Muy bien, enseguida vamos a comentar esta imagen en un momento. Entonces, la ecografía es un buen medio de diagnóstico, ¿no es cierto?, con datos estadísticos de incidencia, digo, de sensibilidad y especificidad bastante altos cuando está en manos de un experto, obviamente. Sin embargo, los rayos X también nos ayudan de forma indirecta, sobre todo, a diagnosticar una hernia, perdón, una estenosis hipertrófica de píloro. Entonces, cuando en una radiografía simple observamos una gran cámara gástrica única, como en esta fotografía, ¿qué podemos deducir si vemos esta imagen? De que algo está aumentando el volumen del estómago y algo está obstruyendo la salida del contenido gástrico. Entonces acá vemos una cámara gástrica llena de aire y seguramente con líquido también, y no está pasando mucho aire al resto de intestinos. Entonces, en una fase inicial de la patología, donde el niño está todavía comiendo, vemos esta gran imagen gástrica, es un signo indirecto, ¿no es cierto?, de esta patología. Entonces, si nosotros no vemos esta imagen, vemos una imagen gástrica normal, tampoco la ecografía nos demuestra estas dimensiones, ¿no es cierto?, elevadas del píloro,
Entonces hacemos uso de otro medio diagnóstico que son las radiografías contrastadas. Introducimos contraste al niñito a través de la boquita y vemos cómo se pinta el esófago, estómago, ¿no es cierto? Antro pilórico, y aquí ya no pasa por esta zona. ¿Qué nos demuestra esto? Pasa un poquito de contraste por acá hacia el duodeno. Que acá hay una estrechez del píloro, seguramente por una hipertrofia pilórico que está comprimiendo el canal pilórico. Igual acá, bien, cómo pasa, ¿no es cierto? El contraste llenando el estómago, pero píloro pasa exiguamente una pequeña cantidad hacia el duodeno. Entonces, la radiografía contrastada es una alternativa a la ecografía y a la radiografía simple para poder diagnosticar. Ahora bien, si no encontramos ni la imagen del estómago, ni la ecografía, tampoco la radiografía contrastada, entonces obviamente eso no debe ser una hipertrofia pilórica, debe ser otra patología que está causando los vómitos, y lo que hacemos es mandar al paciente al pediatra para que descarte otras patologías médicas o observamos al paciente. Podemos mandarlo a su casa incluso y decirle que regrese si sigue vomitando. Entonces, si continúa vomitando, otra vez tendremos que tomar radiografías, ecografías, hasta demostrar que esto es una hipertrofia pilórica, con lo cual tenemos que operar al paciente. Si no tenemos, ¿no es cierto?, evidencias, yo no recomiendo que se opere al paciente. Solo operar a un paciente con sospecha de hipertrofia pilórica cuando contamos con estas imágenes o hemos palpado la oliva pilórica. Si no, mejor observar, reevaluar, ver otras posibilidades diagnósticas y no meterse a operar. Muy bien, entonces al paciente, claro está, tenemos que hidratarlo, estabilizarlo, si ha venido deshidratado, desnutrido, y operamos al paciente completamente estable, con, ¿no es cierto?, signos vitales normales, con una glucosa aceptable, con electrolitos aceptables. ¿Ok? Y entramos a operar al paciente. Antibiótico profilaxis, generalmente no, salvo que el paciente tenga mucho tiempo de evolución, de pronto por ahí, pero en general no se da antibiótico terapia porque no hay, ¿no es cierto?, apertura del intestino en este caso, como en otras patologías. Pero en situaciones especialísimas probablemente podamos dar antibiótico profilaxis, pero en general no. Muy bien, ¿cuál es la cirugía? Habíamos dicho la piloromiotomía de Frederick-Ramstedt. ¿Ok? Ya sea cirugía abierta o cirugía laparoscópica, es la misma técnica. Entonces va a depender, repito, de la decisión y la experiencia, el equipamiento y la laparoscopía que se tenga a la mano. Si no hay experiencia, no hay equipo, no hay recursos, mejor hay que hacer una cirugía abierta, que una pequeña incisión en el abdomen, como vamos a ver enseguida. Entonces, hay muchos trabajos que demuestran, ¿no es cierto?, la equivalencia entre los resultados de la laparoscopía y cirugía abierta. Va a depender de la preferencia del cirujano en realidad. Entonces, ¿qué es la piloromiotomía? Miren estas fotografías. Esto es una cirugía abierta. Se hace una incisión pequeña en el epigástrico o a través del ombligo también. Y se eviscera completamente el píloro. Acá hemos sacado completamente el píloro. Estamos sujetándolo con el dedo índice y pulgar en una mano. Y una vez que hemos, ¿no es cierto?, tocado y comprobado que es el píloro en toda su longitud, procedemos a hacer la incisión de la serosa y parte del músculo, ya sea con bisturí frío o con cauterio, como estamos viendo acá, incidimos, ¿no es cierto?, la serosa y parte de la mucosa. Luego, con una pinza Roma, como esta que se llama pinza de Benson, aperturamos, ¿no es cierto?, separamos los bordes que hemos incidido. Como estamos viendo acá, separamos y hasta lograr ver cómo la mucosa, ¿no es cierto?, indemne del píloro vierte a través de la incisión con un músculo separado. ¿Qué hemos logrado con esto? Lo que se ve en esta fotografía. Esta fotografía en ecografía demuestra que la piloromiotomía, que está demostrada con esta flecha roja, hace que al evertirse la mucosa aquí afuera, ¿no es cierto?, el canal pilórico recupere su diámetro. Ya no está tan cerrado como acá, ya se abre, por lo menos al doble, al triple, como se ve, como se compara acá. Y por lo tanto, hemos curado al paciente porque ya hay, ¿no es cierto?, pasaje del contenido gástrico hacia el duodeno. ¿Ok? Con cirugía laparoscópica es la misma cosa, como ven ustedes, miren, hemos incidido, luego separamos con una pinza lo más roma posible los bordes del músculo pilórico hasta lograr que la mucosa pilórica, ¿no es cierto?, se vierta en esta incisión.
¿Ok? El postoperatorio suele ser bastante halagüeño, podemos alimentarlo al bebito desde las 6 horas, eso va a depender de la experiencia del equipo quirúrgico, a veces se hace 24 horas, a veces 12 horas, pero en realidad ya a partir de las 6, 12 horas ya podemos alimentarlo. A veces se presentan vómitos, ¿no es cierto?, en las primeras horas, pero generalmente revierten pocas horas después. ¿Ok? Hay que dar analgésicos, claro está, porque la incisión duele, ¿no es cierto? Nunca colocar una zona nasogástrica. Colocar la sonda antes de la cirugía, pero una vez hecha, ¿no es cierto?, la piromeotomía, hay que retirar la sonda nasogástrica. ¿Por qué? Porque la sonda podría perforar nuestra cirugía, perforar la mucosa. Peligroso. No hay que hacerlo. Y al paciente en estas situaciones podemos darle de alta al día siguiente, a las 48 horas, dependiendo de cómo evolucione. Pero ya desde las 24 horas, si todo está bien, podemos darle de alta al paciente. Entonces, la recurrencia de la hipertrofia pilórica puede ocurrir, sí, ¿no es cierto? A veces de forma tardía, a las 4 o 6 semanas, pero también puede ser antes, ¿no? Pero generalmente después de una semana. Entonces, ¿cuáles serían las complicaciones que se presentan luego de una cirugía como esta? Generalmente, la más frecuente suelen ser los vómitos, mire, hasta 60% en algunas series. Pero hemos dicho también que los vómitos generalmente revierten, ¿de acuerdo? No permanecen, porque si permanecen significaría que ha habido de pronto una pironeotomía incompleta. ¿Qué implica una piloremetomía incompleta? Que no hemos seccionado toda la longitud del píloro, solamente parte, y parte lo hemos dejado, ¿no es cierto?, tal cual. ¿Qué implicaría eso? Que en esa zona que no cortamos, que no separamos, ¿no es cierto?, todavía hay hipertrofia pilórica, y por tanto ¿no es cierto?, la estrechez, la estenosis pilórica continúa y el niño va a seguir vomitando. Entonces nos obliga a tener que reoperar al paciente, ya no cortando en la misma zona inicial, sino ya en otra parte de la circunferencia. Porque si incidimos nuevamente en esta zona, podemos perforar esta mucosa pilórica que está seguramente delicada, friable. Entonces hay que hacer la incisión en otra parte del píloro. Entonces, miren, perforación de mucosa pilórica hasta el 11%, puede darse, sí, puede darse, ¿no? Se hace con mucho cuidado, entonces hay que evitar esa complicación. Sangrado, podría ser, hay vasitos, la arteria pilórica es un vasito que puede sangrar, entonces con una buena hemostasia se evita también eso. Infección del sitio operatorio hasta el 12%, un poco excesivo esta cifra, pero puede hacer también si no hay mucho cuidado en el manipuleo del píloro. ¿Ok? Piloromiotomía incompleta, o sea que no hemos completado hasta el 2% en cirugía, ¿no es cierto?, abierta. En cirugía laparoscópica hasta el 5% más, miren. Es claro, se hace entender, ¿no? Yo había dicho a los alumnos que me han tocado, ¿cuál es la diferencia práctica, ¿no es cierto?, entre una cirugía laparoscópica y una cirugía abierta? En cirugía abierta contamos con el sentido del tacto de los dedos de la mano. En cambio, en cirugía laparoscópica no podemos mensurar, ¿no es cierto?, esto. No podemos tocar el órgano que estamos operando con los dedos. Entonces, el sentido del tacto que nos da los dedos es una virtud de la cirugía abierta. En cirugía laparoscópica no contamos con esta ventaja. Pero la experiencia, obviamente, del cirujano va a paliar la situación. Entonces, por eso será que en cirugía laparoscópica, miren, la pliometomía incompleta sea hasta el 5% menos de la mitad en la cirugía abierta. La licencia de operatoria es bien rara, pero bueno, puede darse también. Enfisema subcutáneo, cuando hacemos una cirugía laparoscópica, introducimos el neumoperitoneo con CO2. Entonces, podría haber una fuga en el subcutáneo y dando un enfisema subcutáneo, pero que también suele ser raro. Muy bien, terminamos acá la segunda clase. Por favor, preguntas, hágalas ahora.